Bien, para no demorar, ha llegado el momento que todos estamos esperando oír palabra, continuar en oír palabra de Dios. A la mañana Dios nos habló de una manera, esta va a ser otra manera diferente, pero es Dios que va a hablar a nuestras vidas. Para mí es una honra, para mí es una bendición poder presentar al siervo de Dios que en esta tarde nos va a ministrar la palabra. Lo conocí unos años atrás, más joven, con algunos kilos de menos. Es señal que Dios le dio año y le está añadiendo bendición total. Así que para mí una alegría, años que no nos hemos visto, pero sé de su trayectoria, sabemos de su trabajo, en la manera que Dios lo usa. Es un hombre motivador, es un conferencista internacional, es requerido por otros países y diferentes lugares y aquí en el país. Y para nosotros es una alegría porque es alguien de nuestra zona, es alguien de la casa, es alguien de José Cepaz. Le damos un fuerte aplauso, pastor, siervo del Señor, Gustavo Lara, nuestro hermano Gustavo Lara. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios use su vida de una manera especial. Como Dios te dé, predicador, evangelista, maestro, motivador, lo que sienta, lo que Dios te dé, compartirlo con nosotros. Este anda mucho mejor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Joel, por sus palabras. Las palabras tienen el peso de quien las dice. Y cuando este reconocimiento viene de un hombre como el Pastor Joel, más que gozo, produce responsabilidad. Porque si hombres como él pueden ver que podemos ser útiles al cuerpo de Cristo y al reino de Dios y a la sociedad, nos genera mayor conciencia de compromiso. Pastor Joel, es una honra para mí estar aquí. Cuando el pastor Bernardino Sosa nos invitó, sentimos el peso de la invitación en medio de muchos compromisos, pero sabemos la seriedad con la que ustedes sirven al Señor. Muchas gracias. Quiero honrar la vida de todos los pastores que fueron mencionados recién. Somos pastores aquí en la ciudad hace 32 años. Nuestro pastorado comenzó aquí aprendimos en el fondo de esta ciudad, en un barrio que se llama San Atilio, un barrio hermoso que amamos con todo nuestro corazón. Y aprendimos a caminar esta ciudad, la caminamos de punta a punta, no teníamos auto, no teníamos medio de transporte, así que había que caminarlo. Cruzábamos las vías de un barrio a otro. Entramos a una casa, predicamos en todos los parques, las plazas, predicamos mucho en el hospital, en los lugares de alrededor de José Cepaz. Y de verdad que Dios es fiel, como cantaba el pastor Samuel, que Dios honra la fidelidad, que Dios cumple su propósito cuando alguien decide ser fiel al Señor. Saber trabajar la palabra del Señor, saber colaborar con el Señor en la obra del Señor y en la vida de las personas, es todo un desafío. Así que vaya nuestro cariño y respeto a todos los pastores que están aquí y que de alguna manera también recibirán la palabra del Señor. A todo el directorio que acompaña al pastor Joel, gracias por considerarnos de poder compartir juntamente con usted en esta tarde. Es un honor y un alto sentido de responsabilidad. A las autoridades públicas, funcionarios de nuestra ciudad, nuestro respeto, señor Jorge Sánchez, Norma, nuestro cariño, nuestro afecto por ustedes y reconocimiento en el Señor. De esta manera quiero pedirle que nos pongamos en pie, porque lo que vamos a abrir es la palabra de Dios. Y frente a la palabra de Dios, todos nosotros tenemos un corazón que tiembla. Dios dijo, yo honraré al que tiembla mi palabra. Escucharlo, Pastor Ricardo, le dio sentido a lo que tengo que predicar. Porque lo que tengo que hablar en esta tarde tiene que ver con la verdad. Y la verdad no puede ser destruida,
pero a veces es descalificada por aquellos que somos responsables de ser portadores de la verdad. El mayor peligro no es el engaño en sí, sino aquellos que tenemos la responsabilidad de hablar verdad, que vivamos la verdad que hablemos. Porque en definitiva los años pasan y lo que quedará no son nuestros discursos, sino nuestra vida. Y el peso de un hombre, de una mujer que vive la verdad, termina siendo una persona que en el tiempo va a afectar su generación. Y estamos aquí reunidos porque hay una gran generación esperando por los verdaderos. Estamos aquí reunidos porque hay una generación que está necesitando ver la verdad. No solo oír la verdad, ver la verdad. Y hay mucho humo y hay muchos vendehumo. Pero la verdad terminará prevaleciendo. Si va a aplaudir al Señor, que Él es la verdad, aplauda fuertemente el nombre del Señor. Padre, la gloria, la honra y la alabanza es a tu nombre. Hijo de Dios, tú eres el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad que nos guías a toda verdad. Te suplicamos, Señor. Te suplicamos, Señor, háblanos. No faltan mensajeros ni mensajes en todas partes, en todos los medios de comunicación, en las redes. Pero, Señor, esta generación necesita ver la verdad, ver la verdad. Las multitudes, cuando te vieron caminar en la tierra, no solo escucharon verdades, vieron la verdad. El que te tocó a ti, tocó la verdad, porque tú eres la verdad. Te suplicamos, te rogamos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que tu iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Te lo rogamos, Señor, por verdaderos pilares de la verdad en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación, en las naciones de la tierra, en esta generación, verdaderos pilares, verdaderas columnas, verdaderos defensores de la verdad, donde la defensa de la verdad es su propia vida de manera integral. Señor, como tus hijos, como tu iglesia, como tu cuerpo, como santos que amamos honrarte, te suplicamos, abre las Escrituras delante de nosotros y que aún los pasajes bíblicos conocidos que se puedan mencionar esta tarde, por tu gran misericordia, tengan otro impacto en nuestras vidas y salgamos de aquí, Señor, más que entusiasmados, salgamos de aquí con un carácter reflexivo, salgamos de aquí meditando, salgamos de aquí considerando tus palabras. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. Gracias. Amén. Ábrase a alguien que tenga cerca y dile, hiciste bien en venir. Hiciste bien en separar este tiempo. Hiciste bien en estar reunidos aquí para la gloria del Señor. Por favor, abra su Biblia así de pie como está. En Hebreos capítulo 3, verso 2. Hebreos capítulo 3, verso 2. Mi querido amigo, el pastor Juan Ochoa, un hombre a quien amo en el Señor, en la verdad. Así como estamos de pie, Juan capítulo 3, verso 2. Dice la Escritura, la palabra de Dios: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Se anima a leerlo conmigo en voz bien fuerte, por favor? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu
misericordia. Amén. Tome asiento. Prometo no ser extenso y considerar que están aquí durante todo el día los niños, los ancianos, y que mañana es un día laboral, pero quisiera ser objetivo en el mensaje con la ayuda del Señor. Creemos que la Iglesia del Señor está viviendo una búsqueda genuina del avivamiento. Creemos que la Iglesia está en los 5 continentes, en cada una de las provincias que hemos recorrido de nuestro amado país, en las ciudades que Dios nos ha permitido servir. Hay un clamor genuino por avivamiento, hay una búsqueda genuina por avivamiento. El avivamiento y los avivamientos han sido extraordinarios en la historia de la humanidad. Es Dios irrumpiendo de una forma extraordinaria y llamando la atención de los hombres, donde los hombres no pueden pasar por alto la realidad de su persona. Los avivamientos es Dios testificando de sí mismo. Ningún hombre puede controlar los avivamientos, pero un hombre puede colaborar con un avivamiento. Pero el concepto de avivamiento debe ser redefinido. La figura del avivamiento debe ser redefinido, porque el avivamiento está siendo considerado como un beneficio para los pastores, como un beneficio para los auditorios, como un beneficio para mi ministerio. Y cuando el avivamiento que viene de Dios es considerado de esa manera, tales personas quedan al margen de lo que Dios está haciendo. Porque ningún avivamiento de Dios es para beneficio personal. Todo avivamiento es para que el hombre reconozca que Dios reina, que Dios gobierna, que Dios vive, que Dios tiene poder y que Dios es la razón de la existencia de todo ser humano. El avivamiento tiene sentido para llevar a los hombres a vivir de acuerdo a los estándares de Dios, al diseño de Dios. Pero se escucha por todos lados, avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y lo que vemos es un impulsar humano de los deseos humanos y a Dios como siervo de los deseos ministeriales. Y Dios no sirve a los deseos humanos. Dios usa a los humanos para cumplir su propósito. Y su propósito es de bien para los humanos. Su propósito es de paz. ¿Cuál es la evidencia de que estamos en presencia de un verdadero avivamiento? ¿Los milagros? Los milagros son expresiones maravillosas del amor de Dios. Jamás negaremos el valor y la gloria de los milagros, porque los milagros expresan la misericordia de Dios sobre el dolor del ser humano. Pero los milagros se vuelven insuficientes si los milagros no son una señal. Los milagros nunca fueron un fin en sí mismo. El apóstol Juan dijo que los milagros son señales que conducen a una dirección, y la dirección es el conocimiento de Dios. Los milagros nunca fueron un fin en sí mismo. De hecho, los grandes manipuladores de la fe, los grandes abusadores de la fe, son personas que han hecho de los milagros un fin en sí mismo. Pero los milagros son atractivos, atraen a la gente para que conozcan al Dios verdadero, que no tiene límites y que puede cambiar el peor de los diagnósticos, que puede cambiar el peor de las realidades humanas. Pero esa solamente es una señal para guiarlos hacia Él mismo. Si hay un milagro, lo que importa del milagro no es el milagro, es que conozcan a aquel que con la obra de la cruz produjo ese gran milagro en la vida de las personas. Entonces el milagro no define avivamiento. ¿Qué es lo que define el avivamiento? Que haya una palabra que provoque temor de Dios en los corazones. Si la palabra que se predica alegra, entusiasma, motiva, pero no provoca temor de Dios, entonces no habrá avivamiento. Lo que habrá será emocionalismo. Y la emoción dura hasta que venga una circunstancia poderosa que gobierne su mente.
La emoción dura hasta que venga un problema, hasta que venga una crítica. La emoción dura hasta que vengan mejores beneficios. La emoción dura hasta que venga una propuesta mejor financiera. Y entonces dejaré todo por causa de la propuesta. Pero ¿quién es un hombre fuerte? ¿Quién es un hombre sólido? ¿Quién es una mujer fuerte y una mujer sólida? La que no está fundada en las emociones temporales de una predicación motivacional, sino la que está fundada en la palabra de verdad que produce temor de Dios en los corazones. Pensamos que renovación era que las damas se quitaran el velo y se tiñeran el cabello. Y hermanos, cambiamos formas, pero perdimos el temor de Dios. Por favor, no me tome como una persona anticuada, pero quiero decirle que la iglesia de las décadas pasadas tal vez tenía algunas costumbres que eran un poquito antiguas, pero había algo que hombres como el pastor Joel y otros nos dejaron como legado, que era el temor a Dios, que no era el amor a la popularidad, ni a la fama, ni al reconocimiento humano. Eran hombres que aquí adentro cargaban temor de Dios, temor de Dios. Y se necesita una generación que deje de emocionarse con las prédicas, y también se necesita una generación de predicadores que prediquen la verdad. Que prediquen la verdad, porque hay una generación que no quiere la verdad, pero hay una generación que sí quiere oír la verdad. Hay una generación que no quiere paja, que quiere trigo, que está clamando: Dios, danos verdad. Danos verdad, danos verdad, danos verdad. Hoy la palabra perdió en los movimientos cristianos mucho peso. La canción tomó un lugar que antes tenía la palabra. Las manifestaciones de dones tomó un lugar que antes tenía la palabra. Por eso antes la iglesia era fuerte. Por favor, no me considere un ortodoxo, considéreme cristocéntrico. La palabra tenía otro poder. El trabajo con los niños, la palabra otro poder, instruye al niño en su camino. No dice: llénalos de historias bíblicas, instrúyelos, 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 más que historias bíblicas. Queremos llegar a los adolescentes con un sistema tecnológico porque pensamos que de esa manera vamos a llegar hacia ellos. Señores, no vamos a competir nunca contra este sistema, porque este sistema promueve lo sensorial y nosotros despertamos lo espiritual. No se trata de ser anacrónicos, se trata de tener contenido de verdad. Se trata de tener verdadero contenido. Acompáñeme a leer las Escrituras y que las Escrituras hablen. Y por favor, como sé que estoy en un ambiente que ama la verdad, que tienen estudio bíblico y seminarios serios, consideren lo que digo y que el Señor afirme nuestros corazones en que la iglesia necesita crecer en la palabra. Acompáñeme por favor a hacer un trabajo por las Escrituras los próximos minutos. Hechos capítulo 6, verso 2. Hechos capítulo 6, verso 2. La manera de medir a los apóstoles es un tanto equivocada en este siglo. La forma en cómo se consideran apóstoles es un tanto errada. La verdadera preocupación apostólica era la palabra. Alguien grite conmigo: la palabra. La palabra. La verdadera preocupación apostólica no son las multitudes, es la palabra. Es la palabra. Y por la palabra se producirán las multitudes. Acompáñame a leer Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muchas veces el crecimiento absorbe la vida del ministro
Y cuando el crecimiento numérico absorbe la vida del ministro, se comienza a embriagar como Noé de los frutos que logró. Y todo aquel que es absorbido por el crecimiento de lo que tiene, termina perdiendo la razón de su llamamiento. Y la razón de su llamado no comienza con la gente, comienza con la palabra. No es justo que por atender a las multitudes dejemos la palabra. Saben, muy pocos líderes hoy tienen esto como prioridad en sus vidas. Porque en nombre del afán, de la ansiedad, del crecimiento, de la multiplicación, tenemos que tener más estrategia, más. Entran en un frenesí, dañan gente, dañan familia, invierten recursos en lo que no vale y van descuidando lentamente lo que produce un verdadero crecimiento, que es el poder de la palabra. Los apóstoles dijeron: no nos vamos a dedicar a mantener el crecimiento. Porque si hay algo que mantiene el crecimiento, ¿sabe qué es? La palabra. Si la palabra no es la que produce el crecimiento, entonces tendremos que usar los mismos elementos para sostener el crecimiento que nosotros produjimos. Pero si el crecimiento, levánteme su mano, si el crecimiento vino por causa de la palabra, tranquilo pastor. Si el crecimiento vino por causa de la palabra, tranquila pastora. Porque la misma medida de crecimiento que produjo la palabra será la medida de sustento que la palabra producirá. Para los que están anotando, anoten, de la forma en que traemos a la gente es la forma que la tendremos que sustentar. Si traemos a la gente con entretenimiento, habrá que sostenerla con entretenimiento. Pero si vienen por la palabra, permanecerán por la palabra del Señor. Dime cómo vienen. Dime por qué vienen. Y te diré si vas a ser feliz los próximos años de tu vida. ¿Qué crecía en la iglesia apostólica? Acompáñenme por favor a ver Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. ¿Qué fue lo que produjo esta decisión apostólica? Que los hombres llamados por Dios a la tarea apostólica se dedicaran a la palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dedícate a la palabra y Dios se encargará de fructificar lo que tienes. Dedícate a la palabra. No hablo de descuidar a la gente, hablo de priorizar la palabra. Hablo de priorizar la palabra, de entender la palabra, de que Dios nos alumbre la palabra, que Dios pueda abrirnos como los discípulos de Maús, que nos pueda abrir las escrituras delante de nuestros ojos, que la palabra vuelva a arder en nuestro corazón. Hay una canción de Marcos Barrientos que es extraordinaria. Es una canción extraordinaria que suelo compartirla con diferentes pastores donde voy y pedirles por favor escuchen eso. Donde Marcos Barrientos dice: que tus palabras vuelvan a arder en nuestro corazón. Jóvenes, vosotros sois fuertes por la palabra que permanece en vosotros. Hechos capítulo 8, verso 14. Si puedes leerlo conmigo, es un recorrido escritural de la primera iglesia y la razón de su estado imparable, de su estado indestructible, invencible. Hechos capítulo 8, verso 14, ¿lo tienes? Dice la escritura en este pasaje: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Mire conmigo el verso 25, salte ahora al verso 25 del mismo capítulo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Los milagros acompañaban, las multitudes se convertían, porque la estrella del encuentro era la palabra del Señor y no el carisma del predicador.
Era la palabra. No se contaban historias, era la palabra. Era la palabra. El punto de encuentro de los creyentes era la palabra. Acompáñenme a ver Hechos capítulo 12, verso 24. Que su Biblia por el Espíritu Santo sea alumbrada y descubramos el gran movimiento del avivamiento de la Iglesia Apostólica en los primeros días. Hechos 12, 24. ¿Se anima a leerlo en voz alta, por favor? Pero la palabra del Señor crecía. Era mi ministerio, era el ministerio de Pablo, era el ministerio de Juan, era el ministerio de Pedro. No, señores, era la palabra, era la palabra, era la palabra. Crecía la palabra sustentaba a nuestros hermanos. Por eso cuando los mataban permanecían firmes, porque estaban sostenidos y sustentados por la palabra. Era la palabra. La pregunta es, si la palabra que hablamos aburre al auditorio, tendremos que redefinirnos. Primero, si la palabra es verdad en mí. Y segundo, si la gente que estoy congregando le interesa la palabra. Porque, señores, ser apóstol o profeta o pastor o evangelista o maestro es ser ministro de la palabra. Es ser ministro de la palabra. Es ser ministro de la palabra. Hechos capítulo 19, verso 20. Hechos capítulo 19, verso 20. Cuando lo tenga, diga sí, por favor. Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente el ministerio de Pablo. No. Hermano, de hecho, que si ni siquiera recuerdas mi nombre, no hay problema. Lo que oro a Dios es que no te olvides de la palabra. Que esta palabra te siga, que esta palabra te persiga, que esta palabra no te deje dormir, que esta palabra provoque en ti una mayor carga por la preparación a favor de la palabra. Se volverán a llenar los seminarios bíblicos, se volverán a llenar las escuelas bíblicas, se volverán a levantar obreros de primera línea apasionados de la palabra, que no serán engañados, que no serán desviados, que estarán establecidos en la palabra de verdad, que habrá tiempo para la palabra y la palabra producirá fruto. De hecho, mis hermanos queridos, por favor, nunca se olviden que todo fue creado por la palabra. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Acompáñenme, por favor, a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Primera de Timoteo, estamos haciendo una exégesis apropiada de las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4, para los que están anotando. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere dos cosas: que todos los hombres sean ¿qué? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuál es la segunda cosa? Y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta: ¿por qué África tiene 80% de evangélicos? Demostrado por la seriedad con la que trabaja Loren Cunningham en Jucum, una estadística de todo su equipo, 80% de África evangelizada, y sigue siendo el continente más pobre. Sus cruzadas evangelísticas eran de millones. Vinieron a la salvación, pero faltó algo: el conocimiento de la verdad. Hay mucha gente llenando los altares, poca gente conociendo la verdad. Y la voluntad de Dios no es solamente que diga: Señor, sé mi salvación, Señor, sé mi salvador, Señor, sé mi sanador, Señor, sé mi... También se necesita: Señor, sé mi verdad. Que tu verdad sea mi verdad.
Una generación que esté apasionada por conocer la verdad. Pastor, no nos tienes que vivir contando chistes para que te escuchemos. Háblanos la verdad, háblanos la verdad, háblanos, queremos conocer la verdad. Demanden verdad a sus pastores, demanden verdad, pídanle a sus pastores, queremos verdad. En la verdad hay milagro, en la verdad hay provisión, en la verdad hay salud, en la verdad hay familias íntegras que crecen con valores eternos. En la verdad. El siglo XXI transformó las iglesias en un supermercado donde la gente va a buscar lo que quiere sin conocer al que está al lado. Y la iglesia es un cuerpo, no es un supermercado. La iglesia es un cuerpo, no un lugar donde voy a buscar lo que yo quiero. La iglesia es un lugar donde vamos a buscar para aprender lo que Dios quiere. Necesito más que una oración por mi familia. Necesito aprender con sabiduría de Dios por la palabra a formar mi familia. Mis hermanos, ¿saben qué es el subsidio ministerial? El subsidio ministerial es querer resolver con una oración lo que la gente debe resolver con el conocimiento de la verdad. Entonces el pastor que quiere reunir gente, que quiere llenar su auditorio, le dice: venga que el ungido de Jehová va a orar por usted y su familia cambiará. Y lamentablemente es una mentira. Es una mentira. Porque yo necesito más que un milagro en mi familia. Yo necesito aprender el diseño de Dios para mi familia. Yo necesito más que un milagro para mi salud. Yo necesito el diseño de Dios por la palabra de cómo vivir en salud. Yo necesito más que alguien me diga: esta es una noche de rompimiento de deuda. Yo necesito que alguien me enseñe por la palabra cómo administrar mis recursos. Hago un pacto y sus deudas terminarán. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama manipulación religiosa. Las deudas no se terminan con un pacto, a menos que Dios te lo hable directamente al corazón. Las deudas se terminan cuando yo sé que me entran 100.000, separo lo que es de Dios, dándole a Dios lo que es primero, y le digo: escuche, pero el resto que me queda también sigue siendo de Dios. No, andá, poné la mano en el coche y profetizá que ese coche es tuyo, porque si sos un hombre de Dios tenés que tener el mejor coche. Escuche, hermano, si para tener el mejor coche yo tengo que deberle a medio mundo, entonces prefiero un carro, porque la Biblia dice: no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Yo soy feliz con mi Crono, hermano. Yo soy feliz con mi Crono. Me agarró un hombre, un apóstol, y me dijo: los apóstoles no usan Fiat Crono, usan Toyota Corolla. Está bien, no estoy enojado con él, ni lo estoy criticando. Solo le estoy diciendo a una generación de próximos pastores que están aquí que no es por ahí el camino, que el camino no es la avaricia, que el camino no es esa falsa prosperidad, que el camino es crecer con integridad, con prosperidad, sin deberle nada a nadie, entendiendo que Dios puede llevarme a una dimensión de progreso, pero será con integridad y no con deudas. Vamos, si va a aplaudir, aplauda al Señor, porque esta generación quiere la verdad, ya no quiere más mentiras. Acompáñeme a leer, por favor. ¿Qué es que la palabra crezca? Es la palabra de verdad. La palabra de verdad. Acompáñenme a leer 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Si lo tienes, léelo con nosotros, por favor. Es tu Biblia, es su palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por favor, vuélvalo a leer y preste la atención a lo que vamos a decir. Procura con diligencia presentarte a Dios. Perdón,
¿A quién le está hablando? ¿No le está hablando a Timoteo? ¿Y Timoteo no estaba a cargo ya de Éfeso? ¿Le está diciendo que alguien que ya está en la obra debe presentarte aprobado? Ah, no, yo pensé que presentarse aprobado era cuando me llamó al ministerio. Hermanos, todos los días, escúchenme, todos los días yo necesito presentarme aprobado delante de Dios. Esto no es una vez y para siempre, porque muchos que fueron aprobados ayer, hoy no están siendo aprobados. Porque la búsqueda de ser aprobado es diaria. Yo no busco ser aceptado por Dios. Efesios 1:4 dice que fuimos aceptados por Él para ser amados en el amado. No busco ser amado. Fui amado y soy amado por el Señor, pero aprobado es otra cosa. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios, no, pero yo tengo 10 años de pastorado, igual pastor. Porque cuando pierdes el corazón de la búsqueda de ser aprobado, se te tuerce el moño y dañas a medio mundo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Presentarse a Dios aprobado. Como obrero, siga leyendo si puede hacerlo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No es agarrar un versículo bíblico y decir Dios dice. La Biblia tiene a Satanás hablando. Años atrás nos invitaron a Brasil a una conferencia multitudinaria y el título era Las palabras de los amigos de Job. ¿Cómo van a querer que la iglesia viva algo que Dios reprendió? Tomaron las palabras de la Biblia sin considerar que los que hablaban allí estaban hablando en contra de la voluntad de Dios. Yo puedo agarrar la Biblia y hacerle decir a la Biblia lo que quiera, y de hecho es lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Este bendito libro, hermano, que usted y yo tenemos en nuestras manos, merece todo nuestro respeto. Merece toda nuestra consideración, merece todo un trabajo responsable, porque de lo que salga de aquí afectará el destino de nuestras almas y de los que nos escuchan. Si de verdad amas tu congregación, por favor, ama la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 7. La Escritura dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece que estuviera hablando de nuestra generación, que aprende de todo menos de la verdad. Que aprende de muchas cosas, que sabe de todo, que opina sobre todo, que conoce sobre todos los asuntos, menos sobre la verdad. La preocupación apostólica era que los hermanos crecieran en el conocimiento de la verdad. Ahora acompáñenme a unir el siguiente pensamiento. Juan capítulo 8, verso 31, pasaje que mayormente se usa para los encuentros evangelísticos o las cruzadas evangelísticas. Juan capítulo 8, verso 31, cuando lo tenga, grite sí. Yo sé que son las 5 de la tarde, un domingo, hora de siesta, pero si lo encuentra, diga sí. Juan capítulo 8, verso 31, léalo juntamente con nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es su palabra? La verdad. Y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Pero ahora entra en acción los que conocían verdades, pero no la verdad. Escuche lo que dicen los judíos que habían creído en él. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. A ver, pongamos un escenario aquí, si ustedes me acompañan con la atención. Tenemos de un lado la verdad y tenemos del otro lado los que conocen verdades. Jesús les dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, porque la verdad estaba en su palabra. Pero entraron en acción los conocedores de las verdades. Y Jesús los confronta con algo tremendo. Le dicen: ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que ustedes conocen verdades, pero son esclavos de pecado. ¿Sabe quién es el que conoce la verdad? El que ya no vive para los deseos de su carne. El que ya no vive para el adulterio, para la fornicación, para la mentira, para el engaño, para la murmuración, para la queja, para el robo, para la avaricia. ¿Sabe cuánta gente hoy conoce la Biblia, pero es esclavo del pecado? Nos hemos sorprendido en estos últimos 10 años, pastores suicidándose en todo nuestro continente, esclavos de la muerte, del temor, de la frustración, pastores que han caído en pecado por muchos lugares. No son malas personas, solo que se han dedicado a conocer verdades, no han conocido a aquel que es la verdad. Lo que libera no es conocer verdades en primer lugar. Lo que libera es conocer a aquel que es la verdad. Es conocer a la persona del Hijo de Dios. Lea fuerte conmigo Juan 8:36. Porque Juan 8:36 no es diferente a Juan 8:32. Solo que simplifica y une palabra y verdad en una persona. Si el Hijo os libertare. ¿Quién es la palabra? Míreme y diga fuerte conmigo: ¿quién es la palabra? Fuerte, fuerte. ¿Quién es la palabra? La pregunta no es ¿qué es la palabra? La pregunta correcta no es ¿qué es la palabra? La pregunta correcta no es ¿qué es la verdad? ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué Jesús no le respondió? Porque la pregunta fue mal formulada. Porque nosotros no tenemos que resolver qué es la palabra. Nosotros tenemos que resolver quién es la palabra. ¿Qué significa que la palabra crecía? ¿Crecía la Biblia? No, la palabra es una persona. No es lo mismo cuando la Biblia dice las palabras a cuando dice la palabra. Porque cuando dice la palabra está hablando de una persona. Y cuando está diciendo verdades está hablando de conceptos. Pero cuando habla de la verdad está hablando de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, la palabra es una persona. Si el Hijo os libertare. Señores, hay mucha gente conociendo la Biblia y no conociendo la palabra. Hay mucha gente conociendo versículos bíblicos, radio, televisión, YouTube, Twitter, por todos lados bombardeando con versículos bíblicos. Pero ellos son esclavos de pecado. No son malos. Y no estoy aquí para criticarles. Estoy aquí para decirles que más aumento de versículo bíblico sin el conocimiento de la palabra es solo mayor esclavitud con más grande condenación. Porque no pueden vivir lo que saben a menos que conozcan al único que puede liberarlos de la esclavitud, que es el conocimiento del Hijo de Dios.
Él es la verdad. Levanta tus manos por un momento conmigo. Tú eres la palabra y tú eres la verdad. Quiero dedicar mi vida a conocerte a ti por las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Quiero dedicar mi vida a conocerte a ti por las Escrituras. No mi imaginación, no mi romanticismo, no mi melancolía, no mis circunstancias. Quiero conocerte a ti, Señor. Vivir para conocerte a ti. Tú eres la palabra de verdad. Mis hermanos, yendo ya hacia el final de mi mensaje en esta tarde, quiero decirles con mucha convicción y temor del Señor que estamos en presencia de una gran cantidad de creyentes, pero que la iglesia todavía sigue siendo niña espiritualmente. Porque habiendo luchas carnales, todavía sois niños, dice 1 Corintios 3, 1 y 2. Porque habiendo peleas unos con otros, todavía somos niños. Pero ¿qué es lo que va a producir esa madurez que la iglesia necesita? Acompáñeme, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Como iglesia vamos camino a la madurez. Como iglesia vamos camino a la madurez. Pastores, ¿podrías levantar tu mano por un momento? Solo los pastores, ¿podrían levantar sus manos por un momento conmigo? Si con la misma intensidad que queremos que nuestro ministerio crezca, lo cual no es incorrecto, si con la misma intensidad que queremos llenar un auditorio, lo cual no es incorrecto, nos dedicáramos con la misma fuerza a conocer a Jesucristo por las Escrituras, yo te declaro hoy en el nombre del Señor que verás los frutos del crecimiento de la palabra y no de tu transpiración. Porque este ministerio, cuando Pablo estaba en la cárcel, la obra de Dios seguía creciendo, porque Dios le demostró: Pablo, no es tu transpiración, no es tu transpiración. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalonicenses y le dice: tú puedes estar preso, pero la palabra corre y es glorificada, y la palabra crece, y la palabra aumenta, y la palabra se multiplica. Para de transpirar. No porque no haya que trabajar, sino porque estamos haciendo más obra de hombre y cada vez tenemos menos tiempo para el Señor. Y quien tiene más tiempo para el Señor, la palabra hará por él. Y la gente dirá: no necesito que pises mi casa, envía la palabra y mi criado sanará. Para la gloria del Señor. Vamos, aplaude, 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 aplaude. Se levanta una generación de la palabra. Estamos en presencia del avivamiento de la palabra, y por la palabra señales, y por la palabra prodigios, y por la palabra maravillas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13 al 17. ¿Cómo podemos llevar esta iglesia de niños espirituales a hombres de Dios, a maduros? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13 al 17. Dice la Escritura: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Se acuerda de su abuela y de su madre. Y que desde la niñez, wow, aleluya, nuestros niños tienen esperanza. Nuestros niños tienen esperanza, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dígalo fuerte ahora, por favor, en voz bien alta: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fuerte, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pastor, te mirarán a 360 grados y tú serás considerado un hombre perfecto, porque la palabra produce eso en ti y en mí. ¿Es posible esta clase de hombre si se dedica a la palabra? Sí. ¿Es posible tener esta clase de ministro? Sí, es posible, pero no será sin disciplina, no será sin responsabilidad, no será sin dedicación, no será sin amor al Señor, a su obra, a la gente. No será sin una clara conciencia de que solo la palabra puede producir ese tipo de personas. Solo la palabra de Dios puede producir un hombre perfecto, que no es que no tenga errores, es que la palabra de verdad lo va perfeccionando. La palabra de Dios lo perfecciona. La palabra de Dios destruye nuestras disculpas, nuestras excusas y nuestras justificaciones, y produce en nosotros un hombre íntegro para la gloria del Señor, mujeres íntegras para la gloria del Señor. Quiero rogarte y suplicarte que te coloques sobre tus pies, por favor. ¿Qué es la iglesia? Pentecostal, bautista, luterana, nazarena. ¿Qué es la iglesia? El Señor nos ha dado el privilegio de servir a las múltiples expresiones de su iglesia, sin importar el nombre que ésta tuviera. Servir a nuestros hermanos nazarenos, servir a los hermanos en Oceanía, servir a nuestros hermanos bautistas, luteranos, es glorioso servir. Ahora escúchenme, por favor. Necesitamos redefinir qué es la iglesia, porque para mucha gente la iglesia es algo que verdaderamente la iglesia no es. ¿Qué es la iglesia? Sabemos por las Escrituras que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero sobre todas las cosas, si Cristo es la verdad y la iglesia es su cuerpo, no se puede tener una cabeza de verdad y un cuerpo de engaño. Si Cristo es la cabeza y Él es la verdad, su cuerpo también es la verdad. Con la Biblia en la mano, si puedes hacerlo, busca conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Y Samuel, si puedes ayudarme con el teclado muy suavemente, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Si tienes cómo compartir con tu hermano que tiene al lado, por favor comparte. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Si lo tienes, puedes decir sí. 1 Timoteo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Protocolo. Esto no es de cualquier forma. Esto no es cualquier forma. Esto tiene un protocolo. Tenemos que saber conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es de FIPA, no es de UNGE, no es del pastor Joel, no es del apóstol Gustavo. No. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Y cómo sigue? Por favor, léalo conmigo. ¿Qué es la iglesia? Sino columna y baluarte de la verdad. Si el mundo se está echando a perder, ¿dónde está la columna? Si mi generación se está echando a perder, la culpa no la tiene el diablo. ¿Dónde están las columnas? Baluarte, defensa. La expresión de defensa. ¿Quiénes son los que defienden la verdad? ¿Dónde están los niños que defienden la verdad en las escuelas? Los adolescentes que defienden la verdad en las escuelas.
Los jóvenes que defienden la verdad entre sus parientes, sus conocidos, sus amigos, compañeros de estudio, de universidad. ¿De dónde están los hombres, las mujeres que defienden la verdad? Y no es defender la verdad con gritos, con peleas, es defender la verdad con mi propia vida. Es que cuando me miren vean que yo vivo la verdad. Cuando comenzó la ideología de género a levantarse con fuerza aquí en Argentina, en uno de los movimientos periodísticos más importantes de comunicación de nuestra nación, estuvo un pastor y estuvieron también muchachos practicantes de la homosexualidad. Y en un momento el pastor dio un discurso tan extraordinario y la pregunta de este muchacho homosexual fue: ¿y a ustedes les funciona? Porque hasta donde yo sé, también entre ustedes tienen adulterio. Porque también, entre lo que yo sé, entre ustedes también tienen familias que se están destruyendo. Y saben, hermano, ese día para mí fue muy importante. Porque seguimos peleando con las mismas armas de ellos, por eso no los vamos a ganar nunca. No se trata de sacar la verdad y ver cómo se la clavamos, cómo los ofendemos, cómo los herimos, cómo los lastimamos, cómo los menospreciamos. No, no es de esa forma. ¿Saben cómo los vamos a alcanzar? Viviendo la verdad. Me estoy cortando el pelo. Yo me corto el pelo siempre enfrente de mi casa por tiempo, porque es la persona que más entiende el corte que a mí me conviene o me gusta. Y en esos días había contratado una señorita que cortaba el cabello juntamente con mi peluquero. Y me tuvo que cortar ella. Y yo le contaba que viajo mucho, lo que hacemos, lo que llevamos adelante. Y me dice: usted parece como si fuera religioso. Le digo: yo no soy religioso, soy pastor. Soy pastor. Y me dice: yo no creo en Dios. Ah, le digo, ningún problema. Hubo un silencio de 30 segundos y le digo: ¿sabes que la semana que viene viajo con mi esposa? Viajamos con mi esposa, vamos a pasar unos días lindos, vamos a disfrutar un tiempo extraordinario. Después venimos y salimos con nuestros hijos, porque tengo hijos, tengo 4 hijos, tengo 2 nietos. No sabe, es hermoso. Y le comienza a caer las lágrimas. No es que ella no cree en Dios, es que su familia se hizo pedazo. Ella no necesitaba a alguien que le meta a Dios como imposición. Ella necesitaba a alguien en quien Dios sea real. Esas chicas lesbianas no tienen modelos de una mujer de verdad, de hombres de verdad. Dios no nos mandó a atacarles, a condenarles, a ver cómo los lastimamos, porque fuimos enviados como hijos de paz. No para omitir, no para omitir. Pero señores, contra la verdad no hay argumento. Contra la verdad no hay argumentos. Si no me funciona el matrimonio, me tengo que convertir y no tapar las cosas. Si no me funciona mi familia, me tengo que convertir a la verdad. Me llama la atención el verso 14, y ahora oramos juntos. Si quieres leerlo conmigo, 1 de Timoteo 3:14 hasta el verso 15. Y aquí es donde quiero orar con ustedes. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No te puedes conducir de cualquier forma, tiene que ser a la manera de Dios. E indiscutiblemente, escuchen esto, por primera vez el apóstol Pablo, y por única vez, va a usar la expresión: grande es el misterio.
Todas las veces habla de misterio, pero ahora va a hablar de grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Saben de quién está hablando? De Jesús. ¿Y sabe qué somos nosotros? Para el mundo, la iglesia evangélica. Para algunos, otros los protestantes. Según la nomenclatura o el espacio que nos quieran ubicar. Pero según Dios, ¿qué somos? Como cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, Dios viviendo en vaso de carne. La gloria de este evangelio no está en que yo le grite a la gente este libro. La gloria de este evangelio es que yo coma este libro y yo me vuelva a este libro. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos cartas leídas. La Biblia que la gente leerá. Tú eres, yo soy la Biblia que la gente necesita leer. Dios manifestado en carne. No me interesa ser apóstol, ni que me llamen profeta, ni diácono, ni anciano, ni obispo, ni presidente. No. No hay gloria en los títulos, sino en la expresión de la verdad. ¿Me podrían regalar, Pastor Joel, 10 minutos para orar? Quiero llamar aquí adelante, no a los que quieren más unción, no a los que quieren más dones o más poder, a los que quieren la verdad, a los que quieren la palabra, a los que quieren verdaderamente conocer al Señor y convertirse al Señor y que el Señor lo llene todo. Pensar como el Señor, sentir como el Señor, amar como el Señor, hablar como el Señor, pisar como el Señor. La gente tiene más Biblia que nunca. Hay más versiones bíblicas que Biblias. Pero la gente necesita ver a alguien que se vuelva Biblia, que se vuelva palabra, que se vuelva verdad. Si este es lo que arde en tu corazón, deja un momento tu lugar y ven aquí conmigo. Quiero orar contigo, convirtiéndonos a la verdad, siendo instrumentos a la verdad. Dios manifestado en carne. Si quieres hacerlo lo más cerca posible para que otros, si también tienen a bien poder venir. Y la palabra crecía, la palabra crecía. No era el ministerio de Pablo, la palabra crecía. No era el auditorio de Pablo, la palabra crecía. La palabra crecía, la palabra crecía. Todos orando aquí, por favor. Todos orando, todos orando, todos orando. Mírenme, mis hermanos queridos que están aquí. Este libro tiene una tapa de frente y una tapa de atrás, una contratapa. Pero si cierras tus ojos, escucha, si cierras tus ojos, verás que en la tapa del frente hay un rostro llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si miras la contratapa, verás Apocalipsis, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vas a conocer a Él. 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 Y la gente lo va a conocer a Él
porque Él ha absorbido todo nuestro ser con la palabra. Levanta tus manos conmigo al Señor en esta tarde. Y si quieres repetir conmigo, repite por favor. Padre Celestial, por tu gran amor y misericordia, abre mis ojos para que pueda conocer la palabra, para que pueda conocer la verdad, para que pueda conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y para que en el conocimiento de la verdad yo pueda ser la expresión de tu verdad, como tu iglesia, columna y baluarte de la verdad, que la gente tenga donde recurrir, porque nosotros vivimos la verdad, porque andamos en la verdad, porque caminamos en verdad, porque tu verdad nos gobierna. Tu verdad nos gobierna, no nuestros intereses personales. Tu verdad, tu verdad. Comienza a clamar ahora con tus palabras: lléname de tu verdad, lléname de tu verdad, lléname de tu verdad, Señor, lléname de tu palabra. Levanta ese clamor, lléname, lléname de verdad, lléname de tu palabra, lléname de verdad. Y les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, Él les va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad. No quiero ser una mentira, no quiero ser un engañador, quiero ser verdad, quiero ser verdadero, porque el Padre no está buscando conocedores de verdades. El Padre está buscando a verdaderos adoradores que le amen en verdad. Él está buscando a los verdaderos, no a los conocedores de verdades. Mucha gente conoce verdades que no vive. Pero Dios está buscando a los verdaderos. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Hay mucha gente quebrantada aquí. Eso es una gran señal. Hay esperanza para Buenos Aires, hay esperanza para Argentina, hay esperanza para tu ciudad. Porque siempre que se levante alguien que ame la verdad, el engaño caerá, el engaño caerá, el engaño caerá. Siempre que se levante alguien que ama la verdad en lo íntimo, el engaño no se puede sostener. Señor, aquí estamos, amando la verdad en lo íntimo de nuestro corazón y anhelando ser en nuestros días columna y baluarte de la verdad. Que la gente vuelva a creer en ti, no por mi discurso, que la gente vuelva a creer en ti porque mi vida expresa tu verdad en mi corazón, para la gloria de Dios. Yo honraré, dice el Señor, al que tiembla a mi palabra. Yo honraré al pobre en espíritu y al quebrantado de corazón que tiembla a mi palabra. Yo honraré al que tiembla a mi palabra. Si honras la palabra te honrará. Si honras la palabra te honrará. Si honras al Hijo de Dios, el Hijo de Dios te honrará. Si honras la verdad de Dios, la verdad de Dios te honrará. Porque Dios dijo, Dios lo dijo, y Dios no miente. Despierta como nunca antes una generación apasionada por la verdad. Toma la mano del que está al lado tuyo. Que este fuego por su verdad no se consuma.
pero que consuma todo engaño en nosotros. Que este fuego por su verdad nos consuma y que podamos hacer arder su verdad en otros, en otros, en otros, en otros. Que la iglesia se vuelva proveedora para el gobierno de gente de verdad. Que el gobierno pueda venir a nuestras congregaciones a buscar a los verdaderos. Que el gobierno pueda encontrar en nuestras congregaciones verdaderos abogados, verdaderos jueces, verdaderos empresarios. Que el gobierno pueda buscar verdaderos educadores, pueda encontrar verdaderos arquitectos, verdaderos médicos. Que la iglesia se vuelva una proveedora para el gobierno y no una mendiga del gobierno. Que la iglesia deje de mendigar y la iglesia vuelva a ser lo que siempre fue: proveedora, 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 proveedora. Le diremos al presidente: mírenos, aquí están los mejores deportistas, artistas, aquí están los mejores abogados, diputados, senadores. No buscamos poder, buscamos servir. No queremos poder, queremos servir. Lo que Argentina necesita está creciendo en nuestras iglesias. Lo que nuestra ciudad necesita está creciendo en nuestras iglesias. Gente que viva la verdad, que ame la verdad y se prepare para ser una expresión de su justicia, para la gloria de Dios. Que el Señor continúe honrando esta administración llamada FIPA. Que el Señor continúe honrando con sabiduría y fortaleza al presidente, a los administradores, al directivo. Que el Señor fortalezca a los maestros de la escuela bíblica. Que el Señor traiga y atraiga a los pastores que están solos para que vengan a la verdad del Hijo de Dios. Que el Señor añada más, más y más y más. Pero no por otra cosa que no sea por la verdad. Si la palabra crece, entonces Dios será glorificado para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Aplauda al nombre del Señor. Aleluya. Vamos, aplauda, aplauda, iglesia. Hay esperanza en los verdaderos, en los que aman la verdad. Hay esperanza. Pastor, ¿tu ciudad necesita libertad? ¿Necesita libertad tu ciudad? Recuerda, más verdad, más libertad. Más verdad, más libertad para la gloria de su nombre. Salude 2 o 3 y entrego el micrófono. Gracias por recibirnos y ténganos en sus oraciones, por favor. Muchas gracias. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Levante sus Señor. brazos al cielo. Te adoro a ti. Levante su mano y dígale: y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Ahora sí, que sea la última vez, con nuestras manos al cielo, decimos: